Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast Panterapia. Hola. Saluden. Panterapia Podcast. Estamos aquí. Cada vez nuestros saludos son menos entusiastas, ¿no? Hace mucho calor. Yo creo que tiene que ver con eso. Y en esta nueva dinámica, ahora sin tómbola, pues a mí algo que me gustaría preguntarles desde hace mucho tiempo es sobre su... quiero que me cuenten cómo fue que decidieron ser terapeutas. O sea, como ¿cómo descubrieron que querían ser terapeutas? Si desde el inicio ¿cómo decidieron estudiar psicología? Creo que sí, todas estudiamos psicología, ¿no? ¿Cómo decidieron estudiar psicología? ¿Cómo supieron que querían ser terapeutas? Si es que en algún momento en su carrera lo han dudado y han dicho como, chin, tal vez mejor debí de haberme dedicado a otra cosa, o siempre lo supieron, como... Sí, eso, como como si fue como algo así como un llamado o una vocación, el llamado si fue una cuestión religiosa como la Selenita, o qué pasó en sus vidas. Es interesante, o sea, yo no decidí estudiar psicología, o sea, como tal cual es lo que me tocó, ¿no? O sea, es como, al final de cuentas yo en la prepa no era muy buen estudiante, en realidad era bastante malo, o sea, muy flojo para hacer tareas, cosas así, y creo que en la prepa me fui como a 12 extraordinarios, algo así. Sí. Sí, algo así. No sé cómo no repetí semestre ni nada de eso, ¿no? Entonces pues, salí con un honorable promedio de 6.2, entonces no podía presentar examen en ningún lado. La única universidad donde podía presentar, pues me rechazaron. Y entonces ya... pues me dijeron en mi casa, pues vas a tener que... pues vamos a meterte en una de estas escuelas chiquitas que hay allá por mis tierras, allá en Chiapas. Pero pues vas a tener que trabajar para estudiar. Y pues ya, entré a psicología. Porque dije, bueno, igual leer no es tanto, ¿no? O sea... y ya, o sea, luego me gustó mucho la carrera. Me gustó mucho. De hecho, nunca he dudado como de decir debía haber estudiado otra cosa o así, no. Y pues ya pasó la carrera y ya en cuanto en la materia de psicoterapia, saludos a la profe Pili que me daba clases, tuvimos algún ejercicio, ¿no? De como terapia grupal, así como para vivirlo en carne propia. Y pues de repente ahí me tocó una fibra y yo lloré y bla, bla, bla y todo lo que tuvo que pasar. Y después me sentí mejor y fue como, ¿qué es esto, no? O sea, y dije, no sé bien qué es, pero yo quiero hacer eso, ¿no? O sea, yo quiero hacer eso y ya ahí es cuando decidí que iba a dar terapia, o sea. Yo yo quería estudiar teatro. Estaba en el grupo de teatro de la prepa y era así como era un buen grupo de teatro y ganamos un concurso y teníamos temporada en teatros importantes y así. Entonces yo quería estudiar teatro. Y luego pasó que se murió mi papá y yo estaba en una obra de teatro que era La Casa de Bernarda Alba, que es una cosa tremenda de un papá que se muere y ¿no? Y justo yo estoy en la temporada, ganamos temporada en el Helénico y en no sé dónde, y había que ir a actuar y mi papá se murió, o sea, era como una cosa de yo no quiero estar aquí, o sea, fue muy fuerte, ¿no? Como una cosa de tengo que salir de aquí, y entonces me salí de teatro y justo estaba en sexto de prepa, y en sexto de prepa tuve un súper maestro de psicología, ¿no? Y luego por ahí también otro factor es que mi hermano chico dijo, quiero estudiar teatro. No sé qué tanto me influyó, pero sí dije, ya, o sea, dos de teatro, o sea, como que estaba un poco saturada. Estaba un poco saturada. No nos vamos a copiar. No lo quiero opacar. Y entonces, pues me gustó la psicología porque tuve un súper maestro de psicología y así fue como decidí entrar a psicología. A mí no me encantó la carrera, o sea,
no estuvo mal, pero no puedo decir que descubrí algo muy importante ahí. Luego de psicología entré a la sexología, que eso sí era algo que me llamaba más, o sea, eso sí fue como que se me antojaba seguir por el tema de sexualidad. Y como que donde estudié sexología todo el mundo estudiaba la especialidad en sexología y luego se seguían a psicoterapia, como que era así parte de la cultura de la institución. Y entonces, eso, yo ya había dicho que no iba a ser terapeuta clínica, o sea, psicoterapeuta, porque mi mamá es terapeuta, ¿no? Entonces yo decía, sí, yo voy a ser psicóloga, pero psicóloga social. De hecho, yo tomé área social en la carrera. Y decía, no, porque pues, teatro no, porque ya había uno, y psicóloga tampoco, clínica tampoco, porque ya había una en la casa también. Sí, me fueron cerrando las puertas. Pero luego sí me fue llamando lo clínico, ¿no? O sea, ya en sexología me empezó a llamar como el tema de la terapia y eso. Y cuando terminé sexología decidí como entrar a la primera formación en psicoterapia, que también en psicoterapia corporal. Y ahí sí me gustó muchísimo. O sea, como que yo me enamoré más de la psicoterapia que de la sexología. Y me gusta muchísimo, lo disfruto, estoy enamorada de mi profesión y a veces me canso también. O sea, como a veces sí, emocionalmente es cansado. Y luego eso, pienso que no hubiera, o sea, no erré mi profesión, estoy contenta de ser lo que soy. Luego pienso que también sería muy feliz si hubiera estudiado algo o sea, más artístico, como en mi casa todos son artistas, menos yo. Entonces, como eso, como algo más. Bueno, Toño, lo decía porque Toño bailó flamenco mucho tiempo, muy seriamente, entonces, bueno, también tenía ahí su vena artística, y yo no, entonces, pero eso, como que lo que me prende hoy o sea, la psicoterapia me prende, pero cosas que me emocionan, o que quiero aprender, o que me motivan, tienen que ver con el arte, entonces, pero no me arrepiento, porque... O sea, bueno, creo que la psicoterapia, además de que me gusta mucho, da como una estructura a la vida y me permite vivir de eso. No sé si el arte, o no siempre, ¿no?, me permitiría vivir de eso. No sé, estoy bien, estoy contenta con mi profesión. Yo en el CCH, así como una materia que me había gustado muchísimo fue geografía. Yo dije, yo quiero estudiar geografía. Nada que ver con la psicología, cero alejada. Y me gustaba mucho, me parecía interesante. Y cuando le dije a mi mamá, quiero estudiar geografía, me dijo, ¿y de qué vas a vivir? Y yo, pues claro que no sabía de qué iba a vivir. Pues no tenía ni idea. Yo así de, pues no sé. Entonces ya ahí dudé mucho. Y la mamá de mi mejor amiga en ese momento de la vida, psicoanalista, y era alguien muy, muy cercana a mi vida, es alguien a quien yo quiero profundamente, y entonces la veía lo que hacía, se dedicaba a dar terapia, y yo dije, yo quiero ser como ella. O sea, a mí lo que me pasó es que yo quería ser como ella, veía lo que hacía, lo que contaba, o cómo se paraba en la vida conmigo, y decía, yo quiero eso, y así un poco decidí psicología, así llegué, y yo también, psicología en la UNAM no me parece que es nada buena. Perdón, estamos hablando mal de la UNAM, pero... Una actualización del programa. No, o sea, como que siento que era... O sea, como que estuvo bien, me la pasé bien, y creo que hay otras cosas que me gustaron mucho, pero siento que no era como lo que a mí me gustaba ahí. Pero siempre pensé que quería clínica, yo sí, o sea, sí, clínica todo el tiempo, todas mis materias fueron clínica, así, eso sí lo tenía súper claro, eso quería. Claro, cuando sales de la carrera es como, ¿y luego qué haces? Nadie te enseña, nadie te dice, oye, por aquí es el camino, te dicen, bueno, pues ya acabaste, ¿no? La bendición y todo, y pues ahí arréglatelas. Y entonces, digamos que siento que la vida me fue poniendo en los lugares, más que yo eligiendo, pues eso, como que entré a trabajar a las mujeres, y entonces lo que hacía me gustó mucho, dar talleres, y a veces daba algunas sesiones, trabajaban mucho con niños y niñas en las escuelas,
Y así me fue encontrando, o sea, como que se me fueron presentando y soy muy afortunada porque lo que me tocó y lo que me puso la vida me gusta muchísimo. O sea, sí fui muy feliz en eso que fui haciendo y luego ya, o sea, como que pues ya me fui formando como terapeuta y me gustó muchísimo, ¿no? Pero el trabajo social, que es en realidad lo que yo no había elegido, pues fue lo que más hice, creo, en esos términos. Haber trabajado en las organizaciones me gustó mucho, ¿no? Ahí conocí a Mónica, a Paulina. ¿Me conociste En la facultad? Pero no me nos veíamos. Eso, de lejos, no, nada. De bandas. Éramos enemigas. Se barrían. Y entonces eso me gustó mucho, pues, ¿no? Como que las cosas que se me fueron presentando, lo que fui haciendo. Y creo que cuando yo estaba en las organizaciones, creo que coincidía mucho con lo que yo había aprendido en mi casa, en la vida, de como la importancia de la justicia, del contexto social, y entonces como que así se fue poniendo. Yo dije, esto me gusta mucho, y luego la psicoterapia, y soy muy feliz. Sí es cansado, pero sí me gusta mucho, como eso. Yo pertenezco a una familia donde mi padre es médico y mi mamá es actriz, ¿no? Entonces crecí en esos dos mundos, más en el del teatro, porque me la pasaba en el teatro ahí en el Centro Cultural. Les he contado otras veces en los sótanos de los teatros, y siempre me gustó el teatro, ¿no? Era extremadamente tímida, entonces yo decía, no, pues yo voy a ser como mi mamá, que es productora, o sea, me llamaba mucho la actuación, pero sentía que no me iba a poder parar en un escenario. Hasta el día de hoy, cada vez que me paro en un escenario, hay una cosa física, ¿no? Que me da mucha energía, pues, aunque nunca me para en un escenario a hacer algo de teatro, ¿no? Entonces, pero, pues, del lado de mi papá era, ¿qué es eso? Eso no es teatro, ¿no? No es nada, pues, ¿no? No es ciencia, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, ¿qué hago? Y entonces me inventé que iba a estudiar comunicaciones, porque yo dije, pues por ahí medio me acerco, hago mi carrera y medio la libro, ¿no? Entonces llegué con mi papá, le dije, ya sé que voy a estudiar comunicaciones, y me dijo, ¿eso qué es? Eso no es ciencia, ¿no? Y yo decía, chale, ¿no? ¿Ahora qué hago? Porque la verdad es que nunca tuve idea de qué quería estudiar, jamás. Un día quería ser bióloga marina, otro día quería ser física, otro día quería ser actriz, o sea, TDA, ¿no? Entonces, pues no, comunicaciones tampoco. Entonces no sé por qué, me puse a revisar los programas de psicología de varias universidades, y en la Ibero había una especialidad hacia el final de la carrera en comunicaciones. Entonces dije, voy a ver si esto le llama más la atención a mi papá. No hagan eso, por favor. No les hagan caso, ¿no? Sí, estudien lo que quieran, ¿no? Pero bueno, entonces le dije a mi papá, psicología, y mi papá dijo, pues mejor que comunicaciones, sí. Y entonces dije, ya la hice, ¿no? Me metí a psicología porque según yo iba hacia periodismo, cine, todas esas cosas. Y a la mitad de llevaba 1 año y medio, 2 años en la carrera, y empecé con una onda de me quiero ir a hacer algo fuera de la universidad, y salió una convocatoria en la universidad de ¿te quieres ir a la Sierra Tarahumara a hacer servicio o no sé qué? Pues parece ser que fui la única que se acercó a preguntar, entonces me agarraron así de, sí, te vas ya mañana, ¿no? Y según yo me iba a ir a la Tarahumara, finalmente no me fui a la Tarahumara, me fui a Campeche, trabajé 2 años con refugiados guatemaltecos, ¿no? Para hacer el cuento largo corto.
Y entonces pues ya no me quería regresar a terminar la carrera. Realmente ahí descubrí que, o sea, el primer día, la primer noche que llegué a un campo de refugiados y dormí ahí y me pasaron 1000 cosas esa noche, yo llegué a la conclusión de que eso era para mí. O sea, fue una cosa muy de sensaciones de estoy en el lugar donde tengo que estar. Iba por 6 meses, me quedé 2 años. Además empezó el levantamiento zapatista, entonces me tocó todo ese tema y bueno, pues para mí el movimiento zapatista a mí me cambió la vida, absolutamente me cambió la vida, ¿no? Entonces pues yo ya me iba a quedar a vivir en el cerro. Tuvo que ir mi papá por mí a decirme, tienes que acabar la carrera, no sé qué, entonces me regresé a terminar, pero bueno, estudié en la Ibero, los jesuitas fueron mis primeros maestros de trabajo comunitario, ¿no? Entonces obviamente hice todas las materias de psicología social, estuve a punto de reprobar psicología social y psicología comunitaria. En la prepa reprobé psicología también, ¿no? O sea, no era lo mío, pero bueno. Casi que lo hice como trámite, pero estuvo bien porque al final empecé a elegir con más conciencia qué materias quería estudiar y qué orientación. Pero como era la única, al final tuve que terminar haciendo psicología clínica porque no había suficiente, solo yo quería estudiar cosas de psicología social, entonces no pude especializarme en eso y tuve que estudiar psicología clínica. Y bueno, viajé, me fui a muchos lugares y empecé a notar en el trabajo comunitario que me estaban haciendo falta herramientas como para ir un poquito más allá de lo que a la gente le estaba pasando, ¿no? Y no las tenía, o sea, sí notaba que me faltaba, sabía hacer intervención en crisis, primeros auxilios, pero no dar un acompañamiento propiamente. Entonces, cuando regresé a México, después de varios trabajos comunitarios, decidí estudiar la formación en psicoterapia. Había hecho terapia psicoanalítica, sistémica. La sistémica me gustaba mucho. Yo no veía que el psicoanálisis me sirviera para el trabajo comunitario o no lo que conocía yo del psicoanálisis. Entonces tuve una terapeuta gestalt, me llamó mucho la atención cómo era el trabajo, me lo imaginaba mucho más aplicado a lo comunitario y por eso estudié psicología gestalt. Yo seguí con mi trabajo comunitario hasta el año de la pandemia. Y daba terapia, pero muy poquita, y era como, yo decía que era mi hobby la terapia, ¿no? Pero vino la pandemia y no me quedó más que encerrarme y pues lo que nos iba a mantener en la casa era la psicoterapia, entonces me quedé ahí y pues ya me he seguido de largo. Extraño mucho lo comunitario, pero también reconozco que este espacio más íntimo, ¿no? Más cercano es muy potente. Sin embargo, lo comunitario es lo mío, ¿no? Sigue siendo lo mío. No puedo decir que la psicoterapia sea mi pasión realmente, pero está bien también porque me ayuda a poner también como perspectiva las cosas, ¿no? Lo mío es lo comunitario. Así. ¿Tú, Pau? Pues yo no quería ser psicóloga. Cuando estaba en la prepa, me fui a área 1 porque quería estudiar matemáticas o ingeniería. Ay, no te pases. Te lo juro, me gustaban mucho las matemáticas. Y era buena para las matemáticas, entonces todo el mundo me decía, tienes que ser ingeniera y así. Pero no... Sí me gustan mucho las matemáticas todavía, pero no... La ingeniería creo que no lo hubiera pasado nada bien. Pero matemáticas quizás sí. Pero bueno, estaba como en esas. Y luego, cuando estaba en la prepa, estaba como pensando en qué quería estudiar. Y en algún momento
descubrí, según yo, en ese entonces, que si me iba a matemáticas, como que me iba a perder en el rollo de los números y así, o sea, como que me dio miedo eso, así como siento que me voy a volver como, me voy a aislar y va a ser como todo muy abstracto y me voy a clavar en eso. Y qué miedo, ¿no? Como que me entró ahí un miedo de, no solo miedo, sino más como también un deseo de no quiero estar acá en mi nube, sino que quiero como hacer algo que me conecte más con lo concreto, con la vida y con la gente. Y hubo un señor que fue a dar una conferencia a mi escuela que habló, ya no me acuerdo muy bien, que él creo que tenía acercamiento con niñas y niños de la calle o algo así, entonces como que habló de su trabajo y de lo que había sido para él trabajar en eso y demás, entonces eso como que me resonó mucho, fue muy emotivo para mí, creo que hasta lloré en la conferencia, y ya de ahí dije, pues sí, creo que sí, prefiero hacer algo como más, que tener más contacto con la gente y no solo con los números, y entonces mi papá, cuando estaba en tercero de prepa, me propuso que hiciéramos como, bueno, más bien que yo hiciera una lista de las carreras que me llamaban la atención. También quería ser escritora. Entonces estaba como entre matemáticas, quería ser escritora, pero pues eso era que estudiar letras o periodismo, y ingeniería, actuaría, psicología, como que lo veía así, puede ser medicina, también lo pensé. Entonces mi papá me dijo, haz una lista de todas las carreras que has pensado y luego ponte a investigar como qué es cada una, ¿no? Cómo son los programas, en qué podrías trabajar, dónde podrías estudiar y así, ¿no? Como de qué se trata. Y entonces, pues ya hice eso. Ahí me di cuenta que actuaría, ¿no? Como que nada que ver. Medicina también dije, no, o sea, como que irme aprendiendo de memoria tantas cosas, creo que no lo voy a lograr. Sí, y así como que fui decantando y al final dije, pues creo que psicología. Yo no tuve la materia de psicología en la prepa. Como en mi prepa era súper chiquita, pues no existía. Bueno, pero aparte estabas En Cocoyoc. Aparte estaba en área 1. Pero tampoco existía en área 2, o sea, no había. Lo que sí tuve fue como, yo creo que en la escuela como para sustituir eso de que no teníamos psicología, nuestro profesor, que era el profesor de física además, pero que no sé por qué sabía de neuropsicología, nos dio como unas clases de psicología y de neuropsicología y como que un poco nos explicó. Y me gustó mucho también como eso y dije, creo que sí, puedo irme para allá. Ya me vine a estudiar acá, tampoco me gustó la carrera, no me gustó nada. Hasta el final ya, cuando entré a área, como que ya me hizo más sentido, pero los primeros 5 semestres, no. Me gustaba mucho filosofía, o sea, cuando estaba en la carrera, llevábamos filosofía, creo que 4 semestres, ¿no? ¿O cuántos eran? Filosofía de la ciencia. Sí, lógica, filosofía de la ciencia, luego no sé qué, así. Y esa materia me gustaba mucho, entonces pensé como a lo mejor me cambio a filosofía. Y luego ya como que ya a la mitad de la carrera dije, no, bueno, pues ya me voy a esperar, ¿no? Y a ver qué pasa. Y me fui más a social, como que siempre tampoco no pensé que iba a ser clínica, pensaba que más me iba a dedicar como al trabajo comunitario o a la investigación, tal vez también pensaba. Y ya después terminé la carrera, hice más educativa y social al final de la carrera, nada de clínica, yo así estaba como, yo no voy a hacer clínica nunca. Y luego, justo como estaba más inclinada hacia el trabajo como en colectivo, fue que entré a GEM y ahí los conocí a ustedes. Y me gustaba mucho trabajar en GEM, era bien bonito. Y justo yo veía en GEM lo que hacíamos, GEM es una organización que todavía existe, pero que ya es muy chiquitita hoy en día, donde hacíamos trabajo, bueno, se llama Grupo de Educación Popular con Mujeres, eso significa GEM, y trabajábamos proyectos, bueno, nosotros trabajábamos proyectos para promover la educación para la paz por un lado, y por otro lado los derechos sexuales y reproductivos. Y entonces, ahí lo que hacíamos era, pues sí, ir a lugares como escuelas o distintos espacios. Sobre todo teníamos proyectos como para formar a las personas y sensibilizar.
y ahí dábamos talleres y demás. Y entonces en los talleres yo veía a mis compañeras, entre que eran Mónica, Selene y Judith, la china que no está aquí en el podcast. Y pues yo las veía cómo trabajaban y decía, wow, yo quiero poder hacer eso que hacen ellas, ¿no? O sea, porque en el trabajo que hacíamos era como, pues hablábamos, por ejemplo, de violencia sexual, de aborto, en sí, de la autonomía del cuerpo y demás. Y por supuesto que en los grupos siempre se movían un montón de cosas, pues, de la historia de las participantes en los talleres, y era bien fuerte, ¿no? O sea, de pronto, pues, yo creo que cada taller que dábamos había gente que lloraba, que contaba cosas muy personales, y yo veía a mis compañeras como las herramientas que tenían, no solo para acompañar eso, para acompañar los momentos más emotivos, sino también como para provocarlos un poco, o sea, no provocar que lloren, sino como provocar que las personas se vayan hacia adentro, a reflexionar y a ver cómo se sienten y que puedan como también abrir eso. Y entonces yo las veía trabajar y me acuerdo que alguna vez les pregunté, oigan, ¿cómo, pues dónde aprendo eso, no? ¿Cómo le hago para ser como ustedes? Yo quiero ser como ustedes. Y me dijeron, pues es que en la formación como psicoterapeuta, o sea, como lo que, sí, bueno, en la formación, sí, como también en la sexología, pero me dijeron, o sea, más, como en la formación como psicoterapeuta, y entonces ahí como que, después de años de soberbia de decir, yo no voy a hacer clínica, yo voy a hacer acá el cambio social, como que ahí me hizo revolución en la mente y dije, ok, pues sí, creo que me tengo que quitar todos estos prejuicios que tengo y estudiar algo de psicoterapia, y ahí lo empecé a pensar. Y luego todavía traía como el ruido de hacer investigación, intenté entrar a algunas maestrías en investigación, no entré, y después apliqué a la de terapia sistémica, y ahí sí entré, y ya ahí creo que fue como el final del embudo, así como de pues vas para acá, ¿no? Y estoy muy contenta, o sea, la verdad creo que me gusta mucho el trabajo como en la psicoterapia. Tuvimos un problema con nuestra cámara, entonces si ven un cambio en el formato es por eso. Sí, me gusta mucho ser terapeuta, soy muy feliz. Y sí extraño también, ahorita que decía Sol que lo suyo es lo comunitario, no sé si lo mío es lo comunitario como tal, pero sí extraño el trabajo comunitario muchísimo. Entonces, pues hay que hacer algo. Sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debemos o no debemos hacer algo? Pónganlo en los comentarios. Sí, hay que hacer algo. Bueno, muy bien, muy bonito. Luego les contamos lo que vamos a hacer. ¿Qué piensan de que ninguna de nosotras fue una opción como primera, ¿no? O sea, para Selene para mí no, geógrafa, yo no quería ser psicóloga. Es que, pues yo creo que eso debe pasar todo el tiempo. O sea, es pésimo que a los 18 años. No, es que 18, a los 17 años. Tienes que escoger lo que vas a hacer el resto de tu vida. Y nadie sabe ni está pensando en eso, a nadie le importa. Algunos así que sienten el llamado desde pequeños, pero son la minoría. Entonces, sí, yo creo que es un poco tortuosa la búsqueda de profesión, ¿no? Y pasa mucho, ¿no? Que gente que estudia ingeniería u otras cosas menos humanistas, después sienten atracción por la psicoterapia y entran a la psicoterapia en etapas más tardías de su vida. Pero yo creo que tiene que ver con que hay algo lindo dentro de la psicoterapia, hay algo que alimenta, algo que conecta, que al final nos es vital en la vida también, ¿no? Por eso siento que es atractivo. Sí. Yo también creo que, por lo menos cuando yo crecí, creo que también para ustedes, o sea, la terapia en mi contexto no era algo de lo que se hablara, nadie iba a terapia, ni tampoco creo que las personas terapeutas tenían como muy buena fama, ¿no? Era más, o sea, yo me acuerdo que yo lo veía así como gente rara, ¿no? Es gente rara la que se dedica a la terapia y tiene seguro problemas. Solo hay que vernos. Pero no fea. Rara, sí. Míranos, qué preciosas son. Sí, pero no, yo no tenía referentes de esto que decías tú, Sole, de
la mamá de tu amiga que es psicoanalista, yo no tenía ningún referente de terapeuta a mi alrededor. Luego ustedes fueron mi primer. Muy bueno, mira, por eso... No, es que pensaba, hay un autor que se llama Daniel Stern que dice que o sea, como un móvil para estar vivas en cada vida, un móvil como una motivación, así como un instinto de vida tiene que ver con buscar conexión con otros seres humanos y que los seres humanos vamos buscando espacios donde podamos conectar profundamente con otros como algo pues muy humano, ¿no? Y un poco generalizado. Y eso, cuando pienso en esa idea, siento que la psicoterapia pues es una profesión especializada en eso, ¿no? Que te da la posibilidad de conectar profundamente con varias personas en un mismo día, ¿no? Y pues que eso al final da sentido a la vida, te remunera emocionalmente, ¿no? También por eso. Bueno, yo también quería agregar, es que también allá en Chiapas como no hay muchas opciones también. O sea, como que puedes ser maestro, doctor, abogado, a lo mucho contador, ¿no? Psicología, ¿qué es eso, no? O sea, las otras carreras, ¿qué son? Como que mucha de la mirada, pues incluso de nuestros papás, y creo que todavía sigue manteniendo es eso, o sea, toma una carrera con la que sí puedas vivir, ¿no? O sea, sí, y son esas 4 de las que sí vas a poder sostenerte, ¿no? En la vida. Entonces creo que también a veces el territorio también, o sea, me decía, tenían opciones cuando decía área 1 y yo, ¿qué es eso, no? Todavía me pasa porque a veces dicen, soy del área 3, del área 1, de no sé qué, y eso no existe allá, ¿no? Eso no existe allá, eso estudias la prepa y luego, si eres inteligente, estudias medicina, ¿no? O sea, es como, ya, o sea, es como el tema, entonces también como a veces ese tema de aquí del centro del país, del norte, no sé, como si hay también cierto acceso, privilegio a ciertas cosas, ¿no? Y también por eso no fue mi primera opción, porque no existía eso, ¿no? Entonces como, había terapeutas por ahí, pero estaban empezando a picar piedra todavía. Entonces pues eso es lo que quería agregar. Y el otro tema es el tema de la orientación vocacional. O sea, en mis tiempos, no sé hoy cómo es. Terrible, súper, como rígido, muy tradicional, ¿no? Las carreras más tradicionales, con test, no te conocen y te dicen, tú sirves para esto, pero además dejan fuera un montón de otras carreras, ¿no? Entonces es como, eso es lo que tienes, ¿no? Un poquito de información por acá, otro por allá, pero era muy limitado, no es como ahora que puedes entrar al internet, ¿no? Y ver a la gente además que te cuente qué hace con su profesión y demás, pues antes era súper limitado, entonces... Y creo que el tema de la orientación vocacional es fundamental si estuviese bien hecho, ¿no? Pero claro. Eso vamos a hacer. En una comunidad vamos a hacer orientación. No, pero o sea, como que yo también me quedo pensando que deberías de cuestionarse si a los 17 años tienes que elegir una carrera de lo que te vas a dedicar ya para toda tu vida. Es como, no sé, yo todo el tiempo veo a mis sobrinos, tienen 17 años, ya están eligiendo, y creo que ha sido un conflicto para ellos elegir, y entonces voy y luego ya no quiero, pero sí quiero, pero tengo 5 opciones, pero entonces no, pero no se parecen, pero sí se parecen, entre ellas las carreras, pues, ¿no? Y entonces por acá los adultos diciendo, pero eres bueno para esto, y entonces está la orientación vocacional, y diciéndole, eres bueno para esto, o sea, 10 opciones así, y luego ¿cómo elijo? O sea, me parece súper complejo, y creo que no deberían de elegir a esa edad. Tendríamos que tener prácticas, ¿no? Sé, ir al mundo, experimentar y regresar. O alguien que te explique, o sea, como ven, a ver qué te gusta, ven, prueba, conoce, sal a la vida, o sea, creo que yo pienso que eso ayudaría, o sea, yo creo que hay muy poca gente que de verdad tiene claro que quiera desde muy chiquitito, ¿no?
sea, yo pienso en Nicolás, mi hijo está así diciendo, yo quiero ser futbolista, quién sabe si le salga, pues diciendo, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, pero si le pones otras opciones, digo, quién sabe qué va a elegir, ¿no? O sea, me parece que es complejo, y entonces como que justo hacer algo para que los niñitos y niñitas eligen a otra edad. Eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Dejen sus comentarios ahí si tú decidiste una carrera, te hubiera gustado otra, tal vez yo hubiera preferido ser astronauta, no, y pues eso. Y si quieren que hagamos algo en comunidad también, si les interesa, pues también por ahí dejen el comentario. Y no se olviden de seguirnos en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Síganos en YouTube, en Spotify, denle a la campanita. Suscríbanse y muchas gracias a Mateo Teo Café por permitirnos estar en su espacio para grabar este hermoso, precioso, valiosísimo, interesantísimo podcast. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Adiós. Panterapia Podcast.